costado mucho el proceso de adaptación al campeonato de segunda división. Aquí quiero comenzar contigo, Denise. ¿Qué cambiamos ahora de cara a este próximo torneo? Tuvimos la oportunidad, por ejemplo, de conversar con Víctor Tornería y él nos decía que creía él que algunos errores pasaban en mantener el mismo formato, el mismo modelo que les permitió volver al profesionalismo, pero que no les daba el ancho. Por ejemplo, el tema de los representantes con los jugadores. No sé si recuerdas que conversamos con él en el programa y nos mencionaba que Deportes Concepción seguía teniendo este funcionamiento muy en base al hincha, hecho por los hinchas, para los hinchas, pero que también se requería un poquito de esta mano de ir profesionalizándolo también. ¿Qué cambiamos de cara a este 2022? Eso es muy importante. Mira, Víctor mencionó, sabes, que estuvo con nosotros, de que, claro, yo habían postulado no trabajar con representantes para que fuera más directo este trato con los jugadores, pero creo que hoy día los representantes son los que tienen los jugadores que tienen la calidad, porque ellos los van a buscar, ¿entiendes? Si hay un jugador que no tiene representantes porque el representante no ha puesto los ojos en él, pero hoy en día se trabaja así y hay que salir un poco de esta burbuja e ir a tratar con los representantes que son finalmente los que están manejando el fútbol hoy día en maneras administrativas. Creo que por ahí tiene que partir Deportes Concepción y también buscando a jugadores que sean de la categoría. Yo lo he dicho incansables veces, que muchas veces uno se encariña con jugadores que estuvieron en la temporada cuando se ascendió de tercera B a la A, de la A a segunda, pero hay que primar también este salto a la segunda división que le ha costado muchísimo a Deportes Concepción y creo también que pasa por la calidad de los jugadores y por los refuerzos que se traen. Creo que a Deportes Concepción le ha pesado mucho y en digo traer muchos jugadores, pero no bien pensado en el sistema de juego que va a proponer el técnico y también el cambio de técnicos. Creo que reformular completamente el equipo sería una muy buena idea, pero hacerlo de una manera seria, tratar con representantes, salir a buscar jugadores y también mantener ciertas piezas que pueden ser claves y te pueden servir, pero no así mantener a todo el equipo como se hizo cuando se ascendió de la tercera a la segunda, porque los campeonatos son completamente distintos y lo que te Sí. pudieron rendir ciertos jugadores en la tercera A, no te lo van a rendir en segunda. Ya le pasó a otro equipo, le pasó a Deportes Linares el año pasado. Mantuvo jugadores, trajo otros, pero claro, no planifican bien las cosas y terminan descendiendo. Y Deportes Concepción le ha pasado por 2 años consecutivos y creo que ya es una lección a aprender para planificar completamente este año 2022 y no dejar nada al azar, porque cuando ya tienes dos oportunidades de descender, ya sabes más o menos lo que Claro. tienes que cambiar. No es sorpresa para nada lo que se tiene que hacer mejor este próximo año. Sí, es importante también sí aprender de lo que mencionas tú, o sea, cuando ya Deportes Concepción llegó a la segunda edición profesional, tuvo una muy mala campaña en lo deportivo y se termina salvando sobre el final, uno pensaría no se vuelven a repetir los mismos errores, pero la verdad es que se repitieron muchos errores nuevamente, sobre todo en la conformación del proyecto deportivo. Ahora yo creo que ya, como dices tú, con 2 temporadas al hombro en el campeonato de segunda edición se aprendieron muchas cosas. Ahora, Mati, ¿tú estás de acuerdo con lo que señala Denise? ¿Qué otro aspecto tú sumarías de cara a esta profesionalización o esta etapa de profesionalización? Nosotros también tuvimos la oportunidad de hablar con el vicepresidente del CONCE y extiendo también, por supuesto, la pregunta a la gente que nos ve, qué nombre le gustaría a ellos que llegase, qué otra cosa también cambiaría en el club. Conversamos, por ejemplo, del fútbol joven. ¿Crees tú que es clave potenciar aún más el fútbol joven? Bueno, tres cosas. Breve la primera. Primer paso, según lo que señaló Daniel Ramírez, de cara a lo que fue el primer año en segunda división con respecto al segundo. Inclusión de gerente deportivo. Lo hicieron, no dio resultado, no tuvo el resultado esperado. Siguiente paso, lo mencionó Daniel Ramírez, tener gente que trabaje todo el día y que su trabajo sea Deportes Concepción. En este caso, por lo que señaló el vicepresidente de Deportes Concepción, no sucede. Es decir, que toda la directiva de Deportes Concepción tenía sus responsabilidades laborales y además en la responsabilidad del club. Con punto a mejorar. Primero, administrativo. Segundo, deportivo. Creo que hay que mejorar también, como bien lo señaló Denise, aquí también estoy 100% de acuerdo, el scouting de los jugadores que van a vestir la camiseta de Deportes Concepción. Gabriel Vargas actualmente es el goleador del equipo, creo que pasó por algún momento ingrato en donde no tuvo mucha conexión, mucha sinergia, porque venía de un fútbol distinto, es difícil acostumbrarse a la segunda división, pero hay que tener gente que sea de la segunda división. En el primer año le costó un poco, tuvo a Alex Díaz, tuvo a otros jugadores además, entonces yo creo que ya es momento de ir variando, buscando alternativas, pero con un proyecto, como bien lo dice Denis, que seduzca a los jugadores también. Creo que Darío Melo
la salida de Darío Melo fue uno de los puntos de inflexión en cuanto al proyecto en sí de lo que significa Deportes Concepción. ¿Por qué se va un jugador de esa categoría? Yo creo que la respuesta es esa. No hay un proyecto claro, no lo convence y eso también se ve reflejado en los diversos fichajes. Hay que ver de cara a cómo se arma al otro campeonato. Y el tercer punto, para poder tener equipo en el fútbol joven, son años de trabajo. No es hoy llegar mañana a hacer una prueba de jugadores y tener a toda, desde la sub-12 hacia arriba, con algún fútbol joven. El fútbol joven es trabajo, el fútbol joven es llevar, acompañar y formar a los deportistas, no es solamente recoger jugadores del barrio, de recoger jugadores de algún torneo que se haya realizado, es formarlo, acompañarlo. Por ejemplo, el Deportes Concepción tiene la casa del jugador, hacerlo parte de la identidad de lo que es Deportes Concepción. Entonces, yo creo personalmente que el fútbol joven no es una alternativa para solucionar inmediatamente los problemas que tiene Deportes Concepción. El problema pasa, lo administrativo, lo señaló Daniel Ramírez, punto 1, mejorar lo administrativo, mejorar el scouting. Y yo creo que con eso podría estar Deportes Concepción posicionado en un mejor equipo, en un mejor momento en cuanto a la tabla de segunda división. Y con mejorar el scouting me refiero a reforzar el equipo con jugadores de segunda. Más que nada. Ahora, el equipo Para necesita eso, dar ese paso ahora, porque parece ser insostenible luego de salvarse 2 temporadas. O sea, como dice, la tercera la vencida. Si no da el paso Deportes Concepción ahora, da la sensación de que termina siendo insostenible mantenerse en una categoría en la que otros equipos también están invirtiendo muy fuerte, si ese es el tema. Llegó, por ejemplo, Limache a la categoría, que es un equipo que invierte mucha plata. Sí, hay también un tema, creo yo, de inversión económica que ha marcado diferencias importantes. O sea, en el caso de... Sí. En tercera división, para acompañar tu dato, Benjamín, en tercera división, cuando Deportes Concepción estaba en tercera división y recibía todos los dineros por llenar el estadio, recordemos que Deportes Concepción, visita o local, claro, llenaba los estadios. Aún así, Deportes Limache era el equipo que más plata invirtió en su equipo. Exacto. Recordemos que tenía jugadores como Popín, sí, que fue después el paso a Unión Española. Creo que Luis Felipe Pinilla, si no mal recuerdo, exacto, estaba también en ese equipo. De hecho, eso era esos jugadores. Popín Castro con Luis Felipe Pinilla, o sea, era una. Claro, o sea. Sí. Para eso va a ser clave ahora muy probable cambio de dirigencia que va a haber, porque están en ese trámite, en ese tema de la presentación de listas. Es muy probable que ya finalmente Víctor Tornería y compañía dejen la dirección por una lista nueva, y ahí va a ser clave la forma en que llegue esa directiva, cómo afronten estos desafíos, también el acompañamiento de la directiva que va a ser la directiva saliente, y ahí es muy importante que de una vez por todas asomen inversores, porque ya como ustedes decían, si no la situación va a ser muy insostenible desde lo deportivo y también desde otras materias como los viajes, etcétera. Recordemos que aún falta la oficialización respecto al formato del próximo año del campeonato de segunda división, pero de momento sería como fue los campeonatos anteriores, con liguilla de ascenso y descenso. Eso significa después viajar, por ejemplo, ahora que descendió San Marcos de Arica a la segunda división, un viaje tremendamente largo y costoso también para el club, que podría tener que viajar, no sé, por ejemplo, 2 veces a Arica, y así, con otro ejemplo. Entonces sí, es necesario que lleguen inversores. Ahí no sé quién podrá, quién tiene responsabilidad, y o sea, probablemente lleguen por gusto o por gusto no lleguen, pero no veo difícil que pueda alguien salir a buscar inversores. Ojalá por el bien del equipo sí lleguen, con tal de poder financiar los gastos y traer jugadores también de peso para poder mantenerse al menos en la categoría. Creo yo que el próximo año va a ser importante que el equipo se consolide en segunda división, no de estar peleando el ascenso o estar pensando tan en grande, porque la realidad no da para eso, sino para al menos consolidarse. Eso ya sería una ganancia total. Ese es el tema. Yo creo que por ahí va también. O sea, la señal más clara hacia el hincha, yo creo que comienza a ser la conformación del plantel. Los nombres que empiezan a llegar, y por eso también hacíamos este análisis de las renovaciones o los nombres que han empezado a llegar a Fernández Vial, porque dicen mucho también de lo que va a ser la conformación del proyecto deportivo 2022. Yo creo que cuando empecemos a tener nombres ya en Deportes Concepción, algo más concreto, también vamos a poder darnos cuenta con mayor claridad de para qué se va a conformar en este año 2022, que de momento es una incertidumbre. Ahora,
hemos tenido, claro, las declaraciones de gente cercana al club o de la interna del club directamente de que ellos van a apostar a seguir profesionalizándolo y dar este paso importante que les permita afianzarse de una vez por todas en la segunda división profesional. Nosotros, Benjamín, conversamos con Daniel Ramírez y Daniel Ramírez dijo que no se cerraban a la posibilidad de tener inversores, pero que la propuesta del inversionista sea tentativa y que sea, obviamente, de acuerdo a lo que quiere el club. Claro. Recordemos que el club, el 100% de las acciones las tiene el Club Social y Deportivo de la SAP, bien digo, lo tiene el Club Social y Deportivo Deportes Concepción. Club Social y Deportes Concepción. Entonces, tiene que venir ahí una negociación y tiene que convencer a los socios y tiene que convencer a todo el mundo, y ahí igual es un poquito complejo el tema de la llegada de los inversionistas con respecto a eso. Ahora, también como lo hemos señalado en reiteradas ocasiones, yo creo que Fernández Vial, por ejemplo, por ser el otro equipo que estaba en segunda división, peleó descenso. O sea, en algún momento cuando la liguilla o sea, la segunda división tenía liguilla de ascenso y liguilla de descenso, Fernández Vial estuvo a punto de descender. Me acuerdo que me tocó ir a reportear el partido contra Mayopo, donde Fernández Vial, si perdía ese partido, quedaba condenado. Ese partido fue épico frente a Mayeco Unido, que tapó un penal Mayeco Unido, Jiménez. Claro. Y si no tapa ese penal Miguel Jiménez, otra podría haber sido la historia. Entonces, pero esto habla del proceso de Fernández Vial a llegar al ascenso, por ejemplo. Entonces, el Deportes Concepción tiene que consolidarse y la meta para el próximo año no puede ser el ascenso. Tiene que ser consolidarse y hacer un buen torneo, ilusionar a la hinchada nuevamente y acompañar al equipo y con un buen plantel que sirva de base para el ya pensar en un próximo 2023 pelear el ascenso a primera vez. Sí, totalmente de acuerdo.